La mañana había comenzado como cualquier otra para Carlos Suárez y su esposa Laura. El sol brillaba tímidamente a través de las cortinas y el sonido del café burbujeando en la cocina llenaba la casa. Laura, con su habitual mirada calculadora, hojeaba el periódico mientras Carlos terminaba de prepararse para una reunión importante en la oficina. Sin embargo, la rutina se rompió de golpe con el estruendoso timbre del teléfono. Carlos contestó distraído, pero su rostro cambió de inmediato al escuchar la voz angustiada del vecino de su padre, Julián. Con palabras apresuradas y llenas de preocupación, el hombre le contó que su padre había sido llevado al hospital tras un colapso en su hogar. «Carlos, es grave», dijo el vecino, su voz temblando por el teléfono. «No sé qué ha pasado exactamente, pero la ambulancia lo llevó hace un par de horas. Pensé que debías saberlo». Carlos sintió un nudo formarse en su estómago. Desde que tenía memoria, su padre había sido un hombre fuerte y reservado, alguien que nunca se mostraba vulnerable ni permitía que nadie lo cuidara. Pero ahora, al escuchar aquellas palabras, se sintió impotente. Su mente empezó a llenarse de imágenes de su padre en una cama de hospital, rodeado de máquinas y tubos, una visión que le resultaba casi imposible de aceptar. Laura, observando el repentino cambio de actitud en su esposo, dejó el periódico sobre la mesa y se acercó. «¿Qué pasa?», preguntó con un tono serio, aunque ya intuía la respuesta. «Es mi padre», respondió Carlos con un tono de urgencia. «Ha sido ingresado en el hospital. Está grave». El rostro de Laura permaneció inmutable. Aunque había estado casada con Carlos durante años, siempre había sentido una barrera invisible entre ella y Julián. Algo en el hombre mayor la ponía incómoda. Julián siempre había sido distante, casi misterioso, y Laura había aprendido a aceptar su presencia en la vida de Carlos sin hacer demasiadas preguntas. Pero ahora, la situación requería que ambos dejaran todo y fueran al hospital. Minutos más tarde salieron de casa dejando el desayuno a medio terminar. El trayecto al hospital fue silencioso, tenso, como si ambos supieran que algo mucho más profundo que una simple enfermedad aguardaba al final de ese camino. Cuando llegaron al hospital, el olor estéril y el frío de los pasillos los recibió. Tras preguntar en la recepción, los guiaron hasta la sala de emergencias donde Julián estaba siendo tratado. Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna al ver a su padre a través de la puerta de cristal. Allí estaba, tumbado en la cama, pálido y rodeado de máquinas que monitoreaban su ritmo cardíaco. El hombre fuerte que recordaba de su infancia ahora parecía frágil, casi irreconocible. Era como si el peso de los años y los secretos que cargaba finalmente lo hubieran alcanzado. Carlos se acercó lentamente a la cama con Laura a su lado. El corazón de Carlos latía con fuerza en su pecho. No sabía qué esperar de ese encuentro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Julián abrió los ojos lentamente, reconociendo a su hijo con una débil sonrisa. «Papá», susurró Carlos inclinándose hacia él. Julián levantó una mano temblorosa con esfuerzo y la apoyó en el brazo de su hijo. Su voz, quebrada y débil, apenas se escuchaba entre el pitido constante de los monitores. No le digas a nadie que me has visto», susurró Julián con una urgencia que heló la sangre de Carlos. Carlos se quedó paralizado. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué su padre le haría una petición tan extraña en un momento tan crítico? Laura, observando desde el otro lado de la cama, entrecerró los ojos. Sabía que algo no estaba bien. «Papá, ¿de qué estás hablando?», preguntó Carlos tratando de comprender. Su mente intentaba procesar lo que había escuchado, pero no encontraba sentido alguno. Pero Julián cerró los ojos agotado, como si hablar hubiera sido un esfuerzo demasiado grande. El monitor del corazón emitió un pitido más lento, y un médico se acercó para revisar su estado. «Se está estabilizando, pero necesitará mucho descanso», dijo el doctor sin mirar a Carlos directamente, como si también hubiera notado algo inusual en la conversación. Carlos se quedó allí, al lado de la cama de su padre, tratando de entender el significado de esas palabras. «No le digas a nadie que me has visto». ¿Qué estaba ocultando su padre? ¿De quién se escondía? La mente de Carlos comenzó a girar en espiral, buscando respuestas donde no las había. Laura, siempre perspicaz, miró a su esposo y luego a Julián.
No dijo nada en ese momento, pero sus sospechas empezaron a crecer. Ella siempre había sentido que Julián escondía algo mucho más grande de lo que Carlos estaba dispuesto a aceptar. El médico que los había atendido, el doctor Samuel Ortega, observaba la escena desde un rincón. Había visto a muchos pacientes a lo largo de su carrera, pero algo en Julián lo inquietaba. Su comportamiento, su reticencia a hablar sobre su salud o sus antecedentes médicos, todo indicaba que este paciente ocultaba más de lo que mostraba. Ortega anotó algunas observaciones en su libreta, pero no podía dejar de pensar que había algo extraño en aquel hombre que yacía en la cama. El silencio en la habitación era palpable, como una manta pesada que cubría a todos los presentes. Carlos no pudo hacer más que quedarse allí, intentando comprender lo que acababa de escuchar, mientras Laura, en silencio, comenzaba a atar cabos, ya convencida de que esa súplica era solo la punta del iceberg de algo mucho más oscuro. Laura observaba a Carlos mientras él miraba a su padre, sentado junto a la cama del hospital. La expresión en su rostro era de pura confusión y preocupación, pero había algo más profundo, una duda que lo consumía desde que escuchó esas inquietantes palabras de Julián. «No le digas a nadie que me has visto». Laura podía sentir el peso del silencio que se había instalado entre ellos. Horas después, mientras conducían de vuelta a casa en silencio, las palabras seguían resonando en la mente de Carlos. No lograba entender por qué su padre, en un momento tan frágil, le pediría algo tan extraño. ¿De quién se escondía? Laura, sentada a su lado, no podía evitar pensar que finalmente había llegado el momento de enfrentar los secretos que Julián había ocultado durante tantos años. «Carlos, no quiero ser alarmista, pero...», comenzó Laura rompiendo el silencio. «Sabes que algo no está bien. Siempre he sentido que tu padre ocultaba algo, y hoy no hizo más que confirmarlo». Carlos, con las manos firmemente apretadas al volante, respiró hondo, intentando mantener la calma. Él también lo había sentido, pero siempre había decidido ignorarlo. No era fácil aceptar que tu propio padre, un hombre al que habías admirado, pudiera estar escondiendo una verdad que los afectaba a todos. «No lo sé, Laura», contestó Carlos con la mirada fija en la carretera. «Mi padre ha sido siempre reservado, pero esto es diferente. Nunca lo había visto tan vulnerable, ni tan asustado». Laura lo miró de reojo, sabiendo que era el momento de hablar con claridad. Habían pasado años juntos, y aunque había aprendido a tolerar el misterio que rodeaba a su suegro, nunca dejó de sentir que algo oscuro y peligroso acechaba detrás de la fachada de hombre tranquilo de Julián. «Carlos, llevamos años casados, y tu padre siempre ha sido un misterio», dijo Laura con seriedad. «Nunca he podido conectar con él. Siempre esquivaba mis preguntas sobre su pasado, sobre sus mudanzas constantes, sobre los lugares en los que vivió. Y siempre que preguntabas, ¿qué hacía?, te daba respuestas vagas, como si quisiera que no supieras nada de él». Carlos suspiró. Sabía que Laura tenía razón, pero aceptar que su padre pudiera estar involucrado en algo peligroso era una idea que le costaba procesar. «No sé, Laura», dijo Carlos con voz cansada. «Tal vez solo quería protegernos de algo que no entendemos. Quizás... no lo sé». «¿Protegernos de qué, Carlos?», insistió Laura. «¿De su pasado? ¿De alguien que lo está buscando? Eso no suena a un hombre inocente. Mira, no quiero parecer insensible, pero si no investigamos lo que está pasando, podríamos estar en peligro también». Las palabras de Laura se quedaron flotando en el aire. Carlos no respondió de inmediato, pero el silencio entre ellos era más que elocuente. En el fondo, él sabía que Laura tenía razón. Había llegado el momento de enfrentar la realidad, por incómoda que fuera. De vuelta en casa, Laura no podía quitarse de la cabeza la imagen de Julián postrado en la cama de hospital, pidiendo desesperadamente que no revelaran su presencia. ¿A quién le importaría que estuviera en el hospital? Era una pregunta que la carcomía. Mientras Carlos se retiraba al despacho para intentar concentrarse en el trabajo, ella subió al ático, decidida a buscar respuestas. El ático de la casa estaba lleno de cajas y recuerdos viejos, muchas de ellas provenientes de las diversas mudanzas que Julián había hecho a lo largo de los años. Laura comenzó a rebuscar entre los papeles, esperando encontrar algo que pudiera darle una pista sobre la vida secreta de su suegro.
A medida que removía las cajas, encontró carpetas llenas de documentos, facturas, contratos de alquiler, registros de empleos. Pero algo llamó su atención de inmediato: nombres y direcciones que no coincidían con las historias que Julián había contado sobre sus trabajos y residencias. Laura, siempre meticulosa, comenzó a notar un patrón. Cada vez que Julián se mudaba, algo extraño sucedía en esas ciudades. Desapariciones, crímenes sin resolver, eventos extraños. «Esto no es coincidencia», murmuró Laura para sí misma mientras se agachaba sobre una caja de documentos más viejos. «No puede ser». Un documento en particular atrapó su atención. Era una carta vieja, fechada décadas atrás con una firma que no reconocía. Alberto Marín. La carta era vaga, hablaba de un acuerdo y de la necesidad de desaparecer. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Julián no era Julián Suárez. Mientras tanto, en su despacho, Carlos intentaba concentrarse en sus tareas habituales, pero su mente estaba completamente en otro lugar. Las palabras de su padre y las advertencias de Laura lo tenían al borde de la desesperación. Sabía que su padre siempre había sido reservado, pero ¿acaso había vivido toda su vida en una mentira? Decidió llamarle al hospital para obtener alguna actualización sobre el estado de su padre. El médico que respondió le informó que Julián estaba estable, pero que necesitaba descansar. Sin embargo, Carlos notó un tono extraño en la voz del doctor, como si hubiera algo más que no estuviera diciendo. «¿Hay algo que deba saber sobre su estado?», preguntó Carlos con una mezcla de preocupación y sospecha. El doctor Samuel Ortega, hizo una pausa antes de responder. «Su padre ha estado un poco evasivo sobre su historial médico. No parece querer hablar mucho de su pasado, como si...». Vaciló, intentando elegir las palabras con cuidado. Como si tuviera algo que esconder. Carlos sintió un vacío en el estómago. No era el único que había notado el extraño comportamiento de su padre. Colgó el teléfono, sintiéndose más perdido que nunca. Esa misma noche, Laura, aún con la carta de Alberto Marín en las manos, baja al despacho donde Carlos se encuentra sentado, con el rostro abatido. Ella sabe que tiene que decirle lo que ha encontrado. Julián no es quien dice ser. Ha estado viviendo bajo una identidad falsa. Pero al abrir la boca para hablar, Carlos la mira fijamente y le dice, con voz quebrada: «Laura, creo que mi padre está huyendo de algo mucho más grande de lo que imaginamos». El sonido constante de los monitores llenaba la habitación en la que Julián reposaba, y el doctor Samuel Ortega lo observaba desde el otro lado del cristal, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Durante sus años como médico, había tratado a todo tipo de pacientes, pero había algo en Julián que lo inquietaba profundamente. La reticencia del anciano a hablar de su pasado, las evasivas ante las preguntas más simples sobre su salud y la insistencia en mantenerse en el anonimato le parecían sospechosas. Ese mismo día, mientras revisaba el expediente médico de Julián, Ortega notó algo inusual. El archivo estaba incompleto. Faltaban antecedentes médicos y registros vitales. Esto no era del todo extraño en algunos pacientes mayores, pero lo que lo alarmaba era la consistencia con la que Julián evitaba responder sobre su vida personal y médica. Cada vez que Ortega intentaba indagar sobre su historial médico, Julián esquivaba la conversación con una frase corta o fingía dormir. El comportamiento del anciano lo llevó a tomar una decisión. Debía investigar más a fondo. Aunque su ética profesional le dictaba mantener la privacidad del paciente, había algo en Julián que le sugería que se estaba enfrentando a un caso mucho más complicado de lo que parecía. Esa tarde, Ortega se dirigió a la base de datos del hospital para revisar los antecedentes médicos de Julián Suárez. Tecleó el nombre y esperó a que el sistema mostrara los registros. Sin embargo, para su sorpresa, no había ninguna información previa a una fecha específica. Parecía como si Julián no hubiera existido antes de esa fecha. No había registros de visitas médicas ni historial de hospitalizaciones anteriores. Era como si el hombre que yacía en la cama del hospital hubiera aparecido de la nada. Ortega frunció el ceño. Era imposible que un hombre de la edad de Julián no hubiera tenido ningún tipo de historial médico antes de los últimos años. Decidió profundizar más en la investigación. Si Julián no era quien decía ser, entonces, ¿quién era realmente?
Mientras tanto, en la casa de Carlos y Laura, la tensión crecía. Laura, aún conmocionada por el descubrimiento de la carta firmada por Alberto Marín, sabía que ya no podían ignorar lo que estaba pasando. Julián había vivido bajo una identidad falsa durante años, y si lo había hecho, era porque algo grave lo había obligado a esconderse. Pero Laura tenía una nueva preocupación. Si alguien estaba buscando a Julián, estarían ellos también en peligro. Carlos, sin embargo, no estaba listo para aceptar la verdad. Para él, su padre siempre había sido un hombre reservado, pero no un criminal o alguien que tuviera que ocultarse de la ley. Había algo dentro de él que se negaba a creer que todo lo que sabía sobre Julián era una mentira. «No puede ser, Laura», dijo Carlos, visiblemente angustiado. «No puedo creer que mi padre haya estado escondiéndose. Toda mi vida ha sido una mentira, entonces». «Carlos, lo entiendo», respondió Laura con tono suave pero firme. «Esto es difícil de aceptar, pero los documentos no mienten. He encontrado más pruebas. Tu padre vivió en ciudades donde ocurrieron desapariciones y crímenes sin resolver, y su nombre aparece vinculado a personas y eventos que no cuadran con lo que siempre nos contó». Carlos respiró hondo, sintiendo cómo la realidad comenzaba a derrumbarse sobre él. Sabía que Laura no mentiría sobre algo así, pero aún le costaba procesarlo. Su padre, el hombre que lo crió y protegió, estaba envuelto en una maraña de secretos que ni él mismo podía comprender. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Carlos derrotado. «No podemos simplemente ignorar todo esto». «No, no podemos», respondió Laura con determinación. «Pero necesitamos más información. Hay algo mucho más grande aquí, Carlos, y no creo que sea seguro para ninguno de nosotros seguir actuando como si no pasara nada». De vuelta en el hospital, el doctor Ortega estaba decidido a seguir investigando. Recorrió más bases de datos y revisó registros nacionales, buscando alguna pista que pudiera explicarle por qué Julián Suárez parecía no existir antes de cierto punto. Fue entonces cuando encontró una pequeña pero reveladora pista. El nombre Alberto Marín apareció en un archivo antiguo, relacionado con un caso de corrupción financiera que había ocurrido décadas atrás. El caso, aparentemente olvidado por el tiempo, involucraba a varios empresarios poderosos que habían defraudado a miles de personas. Alberto Marín había sido uno de los contadores involucrados en las operaciones de estas empresas, pero, según los registros, Marín desapareció justo antes de testificar en un juicio que podría haber derrumbado a toda una red de corrupción. Su desaparición había sido un misterio durante años, y el caso quedó sin resolver. El corazón de Ortega comenzó a latir más rápido. ¿Podía ser Julián Suárez realmente Alberto Marín? ¿Era el hombre que yacía en la cama del hospital el mismo que había desaparecido hace décadas, huyendo de un juicio que nunca se llevó a cabo? Las piezas comenzaban a encajar, y con cada nueva revelación, el médico se daba cuenta de que Julián no solo estaba ocultando un secreto, sino que probablemente estaba en grave peligro. Los días siguientes a la misteriosa petición de Julián pasaron en una nube de tensión. Carlos intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero la inquietud lo carcomía por dentro. Sabía que algo no estaba bien, pero seguía aferrándose a la idea de que, quizá, su padre simplemente estaba asustado. Laura, por otro lado, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto en el ático. Sabía que no podían quedarse de brazos cruzados, así que decidió tomar cartas en el asunto. Aquella mañana, mientras Carlos salía temprano a la oficina, Laura subió de nuevo al ático. Las cajas de documentos seguían ahí, llenas de papeles antiguos y carpetas desordenadas. Revisar todo sería una tarea monumental, pero Laura tenía una sensación persistente de que había algo más por descubrir, algo que confirmaría las peores sospechas que ya comenzaba a tener sobre Julián. Con paciencia empezó a clasificar los documentos. Encontró facturas de alquiler de varias ciudades, contratos de trabajo en diferentes lugares y nombres que no coincidían con la historia que Julián les había contado. Nombres falsos. Cada uno de ellos parecía estar ligado a un lugar distinto en el que habían vivido. Los patrones comenzaron a saltar a la vista. Cada mudanza correspondía con un cambio de identidad. Era como si Julián hubiera pasado años reinventándose una y otra vez. Pero había algo más. Algo que hizo que Laura se detuviera de golpe. Entre los documentos más antiguos, encontró un viejo recorte de periódico. Testigo clave desaparecido en caso de corrupción financiera.
El nombre Alberto Marín estaba destacado en el titular. Laura sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Julián no era solo un hombre con una vida nómada. Había estado huyendo durante décadas. El artículo mencionaba a varios empresarios de renombre que habían estado implicados en un fraude millonario. Uno de ellos era un político influyente que había logrado evadir la justicia gracias a la desaparición de Alberto Marín, el contador que se suponía testificaría en su contra. Laura no podía creer lo que estaba leyendo. La historia que había descubierto era mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Julián no era simplemente un hombre reservado, era un hombre en fuga, con enemigos poderosos que habían logrado evadir la justicia durante años. De repente, todo cobró sentido. Las mudanzas constantes, las identidades falsas, la insistencia de Julián en mantener su vida en secreto. Julián estaba huyendo para salvar su vida. Esa tarde, mientras Carlos regresaba del trabajo, Laura lo esperaba con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que tenía que contarle todo, pero también sabía que esto iba a romper la imagen que Carlos tenía de su padre. Cuando Carlos entró en la casa, exhausto por el día, Laura lo miró con una expresión que no pudo ignorar. «Tenemos que hablar», dijo ella con la voz tensa. Carlos se sentó en el sofá, sintiendo que algo grave estaba por venir. «¿Qué pasa?», preguntó preocupado. Laura tomó aire y sacó de su bolso el recorte de periódico junto con los documentos que había encontrado en el ático. Sabía que no podía seguir guardándose esto. «Carlos, tu padre no es quien crees que es», comenzó ella. Y con esas palabras, todo su mundo comenzó a desmoronarse. Le mostró los documentos, las identidades falsas, el recorte de periódico. Mientras hablaba, el rostro de Carlos se tornaba cada vez más pálido. Cada palabra, cada revelación era un golpe directo a su corazón. Alberto Marín, un testigo clave en un caso de corrupción que nunca llegó a testificar. Su padre había vivido toda su vida bajo una identidad falsa. Carlos intentaba procesar la información, pero su mente se negaba a aceptar lo que estaba escuchando. ¿Su padre, el hombre que lo había criado, era un fugitivo? «Esto no puede ser cierto», dijo Carlos levantándose bruscamente. Mi padre no puede haber estado huyendo toda su vida. Tiene que haber una explicación». «Carlos, lo siento», respondió Laura suavemente, sabiendo lo difícil que era para él. «Pero no podemos ignorar esto. Todo lo que hemos encontrado apunta a que Julián ha estado huyendo durante décadas. Y si alguien está buscándolo, nosotros también podríamos estar en peligro». Las palabras de Laura calaron profundo. Carlos se hundió en el sofá, abrumado por la verdad que se desplegaba ante él. Todo lo que creía saber sobre su padre se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cómo podía seguir creyendo en el hombre que había conocido toda su vida, cuando cada nueva pista indicaba que no era quien decía ser? Esa misma noche, mientras Laura dormía, Carlos se quedó despierto, mirando al techo. ¿Cómo había llegado a este punto? Quería hablar con su padre, pero Julián seguía en el hospital, recuperándose de su colapso, y no estaba en condiciones de enfrentar una conversación tan delicada. Mientras daba vueltas en la cama, su teléfono vibró. Era una notificación de un mensaje. Era de Laura. «He contratado a alguien para que nos ayude. Es un investigador privado. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos». Carlos se quedó en silencio, leyendo el mensaje una y otra vez. Un investigador privado. Laura estaba decidida a descubrir la verdad, aunque eso significara desenterrar los secretos más oscuros de su familia. Y aunque él no estaba seguro de si quería saber más, sabía que ya no había vuelta atrás. La verdad los alcanzaría tarde o temprano. Mientras tanto, en el hospital, el doctor Ortega no podía apartar de su mente las revelaciones que había descubierto. Alberto Marín. Sabía que Julián no podía ser quien decía ser, y eso lo inquietaba profundamente. Revisaba una y otra vez los archivos que había encontrado, pero cada nueva pista lo conducía al mismo lugar. El caso de corrupción, la desaparición de un testigo clave y la posibilidad de que Julián Suárez fuera el hombre perdido que todos creían muerto. Ortega decidió tomar una medida que podría poner en peligro su carrera. Llamó a un amigo suyo, un antiguo colega de la universidad que ahora trabajaba en la policía.
Sabía que involucrar a las autoridades en un asunto así podría ser arriesgado, pero también sabía que el hombre en la cama del hospital estaba en grave peligro, y no solo por su estado de salud. «Necesito que investigues un nombre para mí», dijo Ortega con voz baja. «Alberto Marín». Al otro lado de la línea, el oficial le respondió con una pausa como si reconociera el nombre. «Ortega, ¿de dónde sacaste ese nombre?», preguntó el oficial con seriedad. Ortega sintió un escalofrío. Sabía que acababa de abrir una puerta que no se cerraría fácilmente. El inspector David Álvarez llevaba años siguiendo la pista de un caso que había destruido la vida de su familia. Había estado investigando durante tanto tiempo que las pistas parecían difuminarse con el paso de los años, pero su determinación nunca disminuyó. El caso de corrupción financiera en el que su padre había perdido todo seguía siendo una herida abierta, y cada vez que intentaba cerrarla, una nueva pista lo arrastraba de vuelta. Sabía que había algo más detrás de ese caso, algo que nunca había salido a la luz. Álvarez estaba en su oficina, revisando los archivos polvorientos que parecían haber quedado relegados al olvido en los últimos años. Alberto Marín, el contador desaparecido, siempre había sido la clave. Sabía que si lograba encontrar a ese hombre, desenterraría una verdad que podría poner a muchas personas poderosas tras las rejas. Pero Marín había desaparecido sin dejar rastro. Durante años, Álvarez siguió pequeñas pistas, pero todas lo llevaban a callejones sin salida. Hasta ahora. El nombre Julián Suárez había aparecido en su radar gracias a una pista anónima que había recibido. Era un nombre nuevo, pero en cuanto comenzó a investigar, notó algo extraño. Julián Suárez no existía antes de una fecha concreta. ¿Podría ser este hombre el mismo Alberto Marín, quien había desaparecido décadas atrás? Álvarez sintió una ráfaga de emoción contenida. Su instinto le decía que estaba cerca, que finalmente podría desentrañar el misterio y llevar justicia a las víctimas del caso de corrupción, incluida su propia familia. Su padre había sido una de las muchas víctimas que lo perdieron todo cuando los empresarios corruptos saquearon los fondos de las compañías. Desde entonces, Álvarez había hecho de ese caso su misión personal. La venganza y la justicia se mezclaban en su mente, y no estaba dispuesto a dejar que este nuevo rastro se enfriara. Llamó a su superior y solicitó un equipo reducido para una investigación discreta. Sabía que debía moverse con cautela. Las personas involucradas en aquel caso seguían siendo poderosas y cualquier paso en falso podría costarle la vida. «Necesito acceso a los archivos médicos de un hombre llamado Julián Suárez, ingresado en el hospital. Tengo razones para creer que su verdadera identidad es Alberto Marín, el testigo desaparecido en el caso de corrupción que investigamos hace años», explicó Álvarez a su superior. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Álvarez, ¿estás seguro de esto? Si es Marín, estás a punto de desenterrar un nido de víboras». «Lo sé», respondió Álvarez con determinación, «y creo que es hora de que finalmente se haga justicia». Mientras tanto, en el hospital, el doctor Ortega no dejaba de pensar en la llamada que había hecho a su amigo en la policía la noche anterior. Sabía que había metido las manos en un asunto peligroso, pero la inquietud que sentía sobre Julián Suárez, o más bien Alberto Marín, no lo dejaba en paz. Su obligación como médico le decía que debía proteger la privacidad de su paciente, pero también sabía que mantener el silencio podría significar dejar que criminales peligrosos quedaran impunes. Ortega decidió que mantendría una actitud vigilante mientras esperaba algún tipo de respuesta por parte de la policía. Aquella mañana, mientras hacía sus rondas, notó algo inusual. Un grupo de hombres vestidos de manera formal pero con una actitud demasiado rígida estaba merodeando por el hospital. Hacían preguntas sobre los pacientes, pero su atención parecía enfocarse demasiado en Julián. El doctor Ortega observó desde lejos, cada vez más convencido de que estos hombres no estaban allí por motivos médicos. Más tarde, mientras revisaba a Julián, notó que el anciano estaba más inquieto que de costumbre. Aunque debilitado por su estado de salud, sus ojos estaban llenos de temor. «¿Estás bien, don Julián?», preguntó Ortega, tratando de mantener un tono profesional, pero preocupado por el comportamiento de su paciente. Julián no respondió de inmediato. Estaba tenso,
mirando hacia la ventana de la habitación como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Finalmente, con voz temblorosa dijo: «Ellos están aquí, ¿verdad? Lo siento en mis huesos». El doctor se quedó paralizado por un momento. Julián sabía que alguien lo estaba buscando, pero ahora la situación parecía mucho más grave. «¿A quiénes te refieres?», preguntó Ortega, intentando mantener la calma, aunque comenzaba a sentir la misma tensión que emanaba de Julián. «A los que nunca dejaron de buscarme», respondió Julián con la mirada perdida. «Nunca pensé que me encontrarían aquí, tan cerca del final». Ortega sintió un escalofrío recorrer su columna. Julián Suárez estaba en peligro real, y ahora no solo por su frágil estado de salud. Los fantasmas de su pasado finalmente lo habían alcanzado, y el hospital se había convertido en un lugar peligroso. Por otro lado, Laura estaba recibiendo información nueva del investigador privado que había contratado. Las conexiones eran cada vez más claras. Muchos de los lugares donde Julián había vivido estaban vinculados con figuras del mundo empresarial y político, todas relacionadas con el caso de corrupción que involucraba a Alberto Marín. El investigador le envió un informe detallado revelando que estas personas seguían activas en círculos de poder y que algunos de los hombres más poderosos de aquellos años seguían en el juego, dispuestos a eliminar cualquier amenaza a su legado. Laura leyó el informe con una creciente sensación de peligro. Sabía que Carlos no quería aceptar la realidad de la situación, pero los hechos eran irrefutables. Julián había sido parte de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Y ahora estaban involucrados en esa red de peligros, sin haberlo querido. Decidida a proteger a su familia, Laura llamó a Carlos, quien estaba en el hospital junto a su padre. Con voz seria y decidida le dijo: «Carlos, no podemos ignorar esto. Estamos en peligro y tú lo sabes. Julián no es quien creías, y ahora su pasado está volviendo para alcanzarnos a todos». Carlos, aunque reticente a aceptar lo que Laura le decía, finalmente sintió el peso de la verdad caer sobre él. Su padre, el hombre que siempre había visto como un pilar de fortaleza, había estado ocultando una vida de secretos que ahora amenazaban con destruirlos a todos. Carlos caminaba rápidamente por los pasillos del hospital, su mente aún revuelta por la conversación que acababa de tener con Laura. Sabía que algo no estaba bien desde el momento en que su padre le pidió que mantuviera en secreto su ingreso al hospital, pero había intentado ignorar la creciente sospecha que lo rodeaba. Ahora, con la información que Laura le había dado y las piezas que comenzaban a encajar, la verdad era ineludible. Julián estaba en peligro, y ellos también. Al doblar una esquina, Carlos vio a un grupo de hombres hablando con una enfermera. Vestían de manera formal, pero algo en su postura, en sus miradas furtivas, le puso los pelos de punta. Uno de ellos se giró lentamente y lo miró fijamente, como si supiera exactamente quién era. El corazón de Carlos comenzó a latir con fuerza. ¿Quiénes eran esos hombres? La mirada de uno de ellos, penetrante y fija, lo hizo sentir como si lo estuvieran evaluando, como si ya supieran quién era y por qué estaba allí. Carlos, sin embargo, mantuvo la compostura y siguió caminando sin desviar la vista. No podía arriesgarse a levantar sospechas. Una vez fuera de la vista de los hombres, Carlos se detuvo en uno de los baños del hospital, apoyándose contra el lavabo para tratar de calmarse. El aire en su pecho se sentía denso y opresivo. ¿Qué debía hacer ahora? Llamar a la policía parecía lo lógico, pero ¿cómo podría confiar en que quienes venían a investigar realmente los protegerían? Los hombres que estaban buscando a su padre parecían más poderosos de lo que él podría manejar. Era como estar atrapado en una red de mentiras y corrupción que no sabía cómo desentrañar. En otra parte del hospital, el doctor Ortega seguía preocupado por las extrañas visitas y preguntas que se estaban haciendo sobre Julián. Los hombres que merodeaban por los pasillos no eran familiares comunes ni personas con buena disposición. El personal médico comenzó a susurrar entre ellos, comentando lo inusual que resultaba la presencia de tantos hombres bien vestidos y con actitud firme, haciendo preguntas sobre Julián Suárez. Ortega, consciente de que el tiempo se agotaba, decidió actuar con rapidez. Sabía que Julián estaba en peligro y no podía simplemente quedarse al margen. Tenía que encontrar la manera de protegerlo,
pero sin alertar directamente a los hombres que parecían estar tras él. Se acercó discretamente a una de las enfermeras que había sido interrogada. ¿Quiénes eran esos hombres?, preguntó Ortega en voz baja, intentando no atraer demasiada atención. La enfermera nerviosa respondió: «No lo sé, doctor, pero no me gustaron para nada. Estaban preguntando por un paciente de manera muy extraña. Dijeron que eran familiares de un tal Julián Suárez, pero ninguno parecía saber detalles concretos sobre él. Como si estuvieran investigando más de lo que querían admitir». Ortega frunció el ceño. Esto no era una simple visita familiar. Sabía que tenía que mover ficha antes de que algo peor sucediera. Mientras tanto, en casa, Laura seguía recibiendo mensajes del investigador privado. Las noticias no eran buenas. El informe que había recibido confirmaba que Julián había sido vinculado a una red de empresarios corruptos, muchos de los cuales seguían en posiciones de poder. El investigador también había descubierto algo más aterrador. Varios de estos empresarios habían mantenido contacto a lo largo de los años con figuras en el mundo del crimen organizado. La conclusión era clara: los hombres que ahora buscaban a Julián eran peligrosos y no se detendrían hasta encontrarlo. Laura sintió una creciente sensación de urgencia. Estaban en peligro real y Carlos estaba en el hospital, posiblemente siendo observado por los mismos hombres que querían acabar con su padre. Decidida a proteger a su familia, Laura tomó su teléfono y marcó el número de Carlos. «Carlos, tienes que salir de ahí», dijo con el corazón acelerado. «No puedes quedarte en el hospital. He recibido más información y esto es peor de lo que pensábamos. Esos hombres no van a detenerse». «No puedo dejar a mi padre solo», respondió Carlos, su voz tensa. «Pero sé que tienes razón. Estoy viendo a esos hombres aquí y sé que no están aquí por buenas razones. Entonces tenemos que movernos rápido. Tienes que sacarlo del hospital antes de que hagan algo. Voy a llamarle al investigador, pero también necesitamos a la policía». Carlos asintió, aunque Laura no podía verlo. Sabía que el tiempo se agotaba. En ese mismo momento, el inspector Álvarez había llegado al hospital. Su investigación lo había conducido hasta este lugar, y la creciente sensación de que Julián Suárez y Alberto Marín eran la misma persona lo invadía con fuerza. Lo que no esperaba encontrar era la cantidad de interés que otros también parecían tener en su objetivo. Mientras caminaba por el hospital, notó a los mismos hombres de aspecto formal merodeando los pasillos, y la advertencia de su superior resonó en su mente: «Estás a punto de desenterrar un nido de víboras». Álvarez sabía que no estaba solo en la búsqueda de Marín, pero lo que no sabía era cuán cerca estaban otros de acabar con el hombre antes de que pudiera testificar. Mientras seguía su camino hacia la habitación de Julián, Álvarez se encontró de repente con Carlos. «¿Usted es el hijo de Julián Suárez?», preguntó Álvarez evaluando la situación. Carlos lo miró, sorprendido de que un completo desconocido lo reconociera. «Sí, ¿quién es usted?», respondió Carlos, sin querer revelar demasiado. «Soy el inspector Álvarez. Creo que sé quién es realmente su padre y tengo razones para creer que su vida está en peligro. Usted también», dijo Álvarez con franqueza. «Necesitamos sacarlo de aquí ahora mismo». Carlos lo miró con incredulidad. Todo lo que había estado sintiendo se confirmó en ese momento. Su padre estaba en más peligro del que jamás habría imaginado, y ahora no tenía más opción que confiar en este inspector, que parecía saber más sobre su familia que él mismo. El sonido del disparo resonó por los pasillos del hospital, congelando a todos en su lugar. Carlos, el inspector Álvarez y el doctor Ortega intercambiaron miradas llenas de urgencia. Sabían que el tiempo se agotaba. Los hombres que buscaban a Julián no estaban allí para hacer preguntas. Estaban allí para terminar lo que habían empezado décadas atrás. «Tenemos que movernos ahora», exclamó Álvarez tirando de Carlos hacia la puerta. Sin dudarlo, el grupo corrió por el pasillo hacia la habitación de Julián, sus pasos resonando en el suelo de mármol. A medida que se acercaban, vieron a una enfermera saliendo apresurada de la sala, con el rostro lleno de miedo. El corazón de Carlos latía con fuerza. Tenía que llegar a su padre antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegaron a la puerta de la habitación, la escena que encontraron fue impactante.
Uno de los hombres que habían estado merodeando por el hospital estaba dentro, parado junto a la cama de Julián. En su mano un arma, y su mirada estaba fija en el anciano, que yacía inmóvil, demasiado débil para defenderse. «¡Detente!», gritó Álvarez, desenfundando su arma y apuntando directamente al hombre. El intruso se giró lentamente, mostrando una sonrisa fría y calculadora. No parecía sorprendido. De hecho, era como si hubiera estado esperando este momento, como si el enfrentamiento fuera parte del plan. Sus ojos se movieron rápidamente entre Álvarez, Carlos y Ortega, evaluando sus opciones. «Esto no tiene que terminar así», dijo Álvarez, tratando de mantener la calma. «Suelta el arma y nadie saldrá herido». El hombre soltó una risa seca. «No es así como funciona esto, inspector. Mi trabajo es asegurarme de que Julián Suárez», miró al anciano en la cama, «o Alberto Marín, como realmente se llama, nunca tenga la oportunidad de hablar». Carlos sintió que la ira lo consumía. Este hombre estaba amenazando a su padre, y aunque Julián había guardado secretos durante años, seguía siendo su padre. Dio un paso adelante, impulsado por la desesperación, pero el inspector Álvarez lo detuvo con un brazo firme. «No, Carlos, no te acerques», dijo Álvarez, sin apartar la mirada del intruso. El hombre armado observó la interacción y sonrió, disfrutando del momento. Tenía el control de la situación, o al menos eso creía. «¿Sabes lo que tu padre ha hecho, muchacho?», preguntó el hombre dirigiéndose a Carlos. «Toda su vida ha estado huyendo. Huyó de nosotros y huyó de ti. Nunca te preguntaste por qué siempre se mudaban, por qué nunca podías asentarte en un lugar». Carlos lo miró, su mente luchando por procesar todo lo que estaba escuchando. Las piezas del rompecabezas que había tratado de evitar encajar durante tanto tiempo finalmente estaban cayendo en su lugar. Su padre había vivido huyendo de estos hombres, y ahora todo estaba llegando a un punto crítico. «Él es la razón por la que tantas personas sufrieron», continuó el hombre. «Si hubiera mantenido la boca cerrada, ninguno de nosotros estaría aquí. Pero decidió hacer lo que creía que era correcto, y ahora está pagando el precio». Álvarez, cansado de las palabras vacías del intruso, dio un paso adelante, tensando el dedo en el gatillo. «Estás rodeado, no vas a salir de aquí. Suelta el arma ahora», dijo con firmeza. El intruso frunció el ceño, dándose cuenta de que ya no tenía muchas opciones. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando una salida, pero no había ninguna. Sabía que estaba atrapado. Con un gesto rápido y desesperado, apuntó su arma directamente hacia Julián, decidido a cumplir con su misión antes de ser detenido. En ese momento, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Álvarez, con reflejos entrenados, disparó antes de que el hombre pudiera apretar el gatillo. El sonido del disparo resonó en la habitación, y el intruso cayó al suelo, su arma deslizando por el piso. Carlos se quedó paralizado por un momento, su mente tardando en asimilar lo que acababa de suceder. El hombre que había amenazado la vida de su padre y su familia estaba ahora en el suelo, inmóvil. «¿Papá?», susurró Carlos, acercándose lentamente a la cama de Julián. Julián, con los ojos entreabiertos, miró a su hijo. Parecía aliviado, pero también resignado. Sabía que el peligro no había terminado, aunque por el momento estaba a salvo. Álvarez, después de asegurarse de que el intruso no representaba más peligro, se acercó a Julián. Sabía que había llegado el momento de obtener respuestas. «Señor Marín», dijo Álvarez, usando deliberadamente su verdadero nombre, «es hora de que hable». Julián suspiró profundamente, como si toda la carga de los años de huida lo aplastara de golpe. «Lo sé, inspector. Ya no puedo correr más». Mientras tanto, en el exterior del hospital, el ambiente se había vuelto caótico. Las sirenas resonaban en la distancia, mientras la policía se movilizaba con rapidez, intentando controlar el desorden que había surgido. El caos había estallado de manera abrupta, y los oficiales, con rostros serios y decididos, respondían con urgencia a la situación. Había una sensación de peligro palpable en el aire, como si la calma previa hubiese sido un mero preludio a la tormenta que se desataba. Los demás hombres que habían estado buscando a Julián, el epicentro de toda la situación, no tuvieron tiempo de reaccionar. Fueron rápidamente interceptados por los agentes que, con movimientos precisos,
Los inmovilizaron antes de que pudieran siquiera acercarse a la habitación donde todo se concentraba. Sin embargo, a pesar de estos arrestos, Carlos y su familia sabían, en lo más profundo de su ser, que esa no era la solución final. El peligro seguía latente, acechando desde las sombras. Aquellos hombres eran solo una pequeña parte de una red mucho más grande y oscura, una red de corrupción que había perseguido a Julián durante años, enredando su vida y ahora la de su familia. En medio de la confusión, Laura recibió la alarmante noticia del enfrentamiento en el hospital. Su corazón se aceleró y sin dudarlo corrió hacia el lugar. Su mente estaba nublada por la preocupación. Cada paso que daba aumentaba su sensación de angustia. El rostro de Laura reflejaba su ansiedad. Sus pensamientos giraban en torno a Carlos. Sabía que estaba en el centro de algo peligroso, algo que superaba con creces cualquier temor que hubiese tenido antes. Cada segundo que pasaba sin recibir noticias era una agonía. El silencio solo aumentaba su incertidumbre. Al llegar finalmente al hospital, su mirada recorrió el lugar con desesperación hasta que, con un suspiro de alivio, lo vio. Carlos estaba allí, sano y salvo, al lado de su padre. Sin embargo, ese alivio fue fugaz, porque aunque estaba a salvo por ahora, el temor seguía presente. Esto no había acabado, no mientras la red de corrupción continuara acechando, y Laura lo sabía. El ambiente en la habitación del hospital era denso, cargado de tensión. El aire se sentía pesado, como si el peso de los secretos que se estaban por revelar impregnara el espacio. Carlos, Laura y el inspector Álvarez rodeaban la cama de Julián. El anciano, visiblemente afectado, respiraba con dificultad, y sus ojos, cansados y llenos de remordimientos, revelaban que el tiempo de huir había llegado a su fin. Durante años había corrido, había escapado de su pasado, pero ahora, con el presente frente a él, comprendía que ya no había marcha atrás. Su rostro, marcado por las cicatrices de una vida llena de decisiones dolorosas, reflejaba una profunda fatiga. Las arrugas en su piel eran como las páginas de una historia que se resistía a contar. Carlos, con la mente todavía en shock por lo sucedido minutos antes, se dejó caer en el borde de la cama de su padre. Los recuerdos del disparo, de los hombres irrumpiendo en busca de Julián, revoloteaban en su cabeza como fragmentos de una pesadilla interminable. Era como si el tiempo se hubiese ralentizado y todo lo vivido sucediera en cámara lenta, atrapándolo en un bucle de miedo e incertidumbre. No podía seguir así. La presión que sentía en su pecho era insoportable y necesitaba respuestas. No podía continuar viviendo en la oscuridad de secretos que lo envolvían. «¿Papá?», dijo finalmente con la voz entrecortada, luchando por mantener la calma. «Necesito que me digas la verdad. No puedo más. No puedo seguir viviendo sin saber qué está ocurriendo». Julián lo miró fijamente, y en esa mirada se podía leer el dolor de un padre que había intentado, de alguna manera, proteger a su hijo de una realidad cruel. Sus ojos, profundamente cansados, reflejaban los años de secretos que había guardado, los sacrificios que había hecho en silencio. Sabía que había llegado el momento de hablar, de desvelar lo que durante tanto tiempo había intentado ocultar. Carlos merecía conocer la verdad, por dura que fuera. «Carlos», comenzó Julián, su voz apenas un susurro casi inaudible. «Todo lo que he hecho lo hice por ti, para protegerte. Nunca quise que te involucraras en esto, nunca quise que supieras». Laura, que hasta ese momento había permanecido en silencio, observando la escena, no pudo contenerse más. La angustia y el miedo que había sentido durante años explotaron en una mezcla de furia e incomprensión. Dio un paso adelante, su mirada fija en Julián. Quería saber la verdad. Necesitaba entender por qué. ¿Por qué Julián había optado por una vida de secretos? ¿Por qué había puesto a su familia en peligro? ¿Por qué habían tenido que vivir bajo la sombra de la incertidumbre durante tanto tiempo? Entendía que un padre haría cualquier cosa por proteger a sus hijos, pero lo que habían vivido iba más allá de cualquier sacrificio. «¿Protegernos de qué, Julián?», preguntó Laura, su voz cargada de emoción contenida. «Hemos pasado años en la oscuridad, sin saber qué estaba pasando, siempre sospechando, siempre temiendo. Es hora de que nos cuentes la verdad. No puedes seguir ocultándola».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Julián cerró los ojos, como si buscara en su interior la fuerza necesaria para abrir las puertas de un pasado que preferiría haber dejado enterrado. Después de lo que pareció una eternidad, respiró hondo y con voz temblorosa empezó a hablar, dispuesto a liberar los secretos que habían atado a su familia durante tantos años. Décadas atrás, cuando Julián aún llevaba el nombre de Alberto Marín, su vida parecía mucho más simple. En ese entonces, trabajaba como contador para una de las empresas más prestigiosas y poderosas del país. Desde el exterior, todo parecía normal, una carrera estable, un empleo que le permitía mantener a su familia con tranquilidad y un entorno profesional envidiable. Sin embargo, lo que al principio parecía un trabajo rutinario, pronto se convirtió en un oscuro laberinto del que resultaría casi imposible escapar. Cada día, mientras revisaba números y balances, Julián comenzó a notar pequeñas irregularidades. Lo que en un principio eran errores mínimos o movimientos sospechosos, pronto se revelaron como parte de un esquema mucho más grande y peligroso. Con el tiempo, la realidad le golpeó de lleno. La empresa para la que trabajaba no solo estaba cometiendo fraudes financieros contra los inversionistas, sino que también estaba profundamente involucrada en el lavado de dinero. Y no era cualquier lavado de dinero, sino uno orquestado para algunos de los criminales más influyentes y peligrosos del país. Las cifras que Julián veía pasar por sus manos eran solo la punta del iceberg de una red de corrupción que extendía sus tentáculos por todos lados. Al principio, Julián intentó convencerse de que no tenía opción más que cerrar los ojos. Tenía una familia que dependía de él. Su esposa y su pequeño hijo Carlos eran lo más importante en su vida, y sabía que si se involucraba en algo tan sucio, los estaría poniendo en riesgo. Así que hizo lo que muchos en su posición hubieran hecho, mirar hacia otro lado y continuar trabajando. Pero cada día que pasaba, el peso de la culpa se hacía más insoportable. Sabía demasiado. Sabía que su silencio lo hacía cómplice de crímenes que iban mucho más allá de lo financiero. Y cada vez que veía los rostros inocentes de su familia, la culpa lo carcomía aún más. ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo que formaba parte, aunque fuera indirectamente, de algo tan vil? Finalmente el dilema se hizo insoportable. Julián tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Reunió todas las pruebas que pudo, documentos, transacciones sospechosas, nombres. Estaba dispuesto a hacer lo correcto, aunque eso implicara arriesgarlo todo. Con valentía presentó su testimonio a las autoridades. Estaba decidido a testificar en un juicio que prometía desmantelar toda la red de corrupción y llevar a los responsables ante la justicia. Sabía que sería una batalla larga y peligrosa, pero creía que al final todo valdría la pena. Sin embargo, lo que no anticipó fue la reacción de aquellos que estaban detrás de los crímenes. Los empresarios para los que trabajaba no eran simples hombres de negocios. Tenían conexiones profundas y peligrosas con el crimen organizado y no estaban dispuestos a dejar que un simple contador arruinara su imperio. Poco antes de que Julián subiera al estrado para testificar, recibió una advertencia aterradora. No fue solo una amenaza, era una promesa. Si hablaba, si exponía lo que sabía, no solo lo matarían a él, irían tras su familia, destruirían todo lo que amaba. La amenaza era tan clara como mortal. «Tu madre, Carlos», dijo Julián, su voz entrecortada por el dolor del recuerdo. «Ella lo supo todo desde el principio. Le conté lo que estaba pasando, y fue ella quien me convenció de que lo más sabio era huir. No podíamos quedarnos. Sabíamos que si lo hacíamos tarde o temprano nos encontrarían y nos harían pagar el precio». Carlos escuchaba a su padre con el corazón encogido. Las palabras de Julián resonaban en su mente, dándole sentido a años de confusión. Las interminables mudanzas, el constante cambio de identidad, la distancia emocional que siempre había percibido de su padre. Todo empezaba a encajar como las piezas de un rompecabezas. No habían sido simples decisiones impulsadas por un capricho, sino una huida desesperada. Se habían visto obligados a cambiar de vida una y otra vez, dejando todo atrás, siempre mirando por encima del hombro, intentando evitar a aquellos que los perseguían implacablemente. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó Carlos, su voz temblorosa por la mezcla de rabia y tristeza que lo invadía.
Podríamos haberte ayudado. No tenías por qué cargar con todo esto solo. Julián lo miró con lágrimas en los ojos, su expresión reflejando años de dolor acumulado. Sabía que su decisión de mantener a Carlos en la oscuridad había causado heridas profundas, pero en su mente había creído que estaba haciendo lo correcto. «No lo entenderías, Carlos», respondió Julián, su voz apenas un susurro, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Yo solo quería protegerte. Pensé que cuanto menos supieras, más seguro estarías. Creí que podía llevar esta carga solo, que de alguna manera podría alejarte de todo esto. Pero me equivoqué. Nunca debí haber guardado estos secretos. Solo terminé por alejarte aún más». Laura, que había estado observando toda la escena con el corazón apesadumbrado, sintió un nudo en la garganta. Entendía que Julián había hecho lo que creía mejor para su familia, pero también sabía que los secretos habían causado heridas irreparables. La distancia que se había creado entre ellos no era solo física, era emocional, y ahora, con la verdad finalmente revelada, se preguntaba si alguna vez podrían sanar. «Julián», dijo Laura con una mezcla de empatía y dolor, «sabemos que hiciste lo que creías necesario, pero las consecuencias han sido devastadoras. Tal vez la verdad ha llegado demasiado tarde». El silencio volvió a llenar la habitación, mientras cada uno de ellos procesaba la verdad de una vida marcada por el miedo, las huellas de una huida que nunca parecía terminar. El inspector Álvarez, quien había estado observando y escuchando atentamente durante toda la conversación, finalmente dio un paso adelante. Durante años había seguido este caso, rastreando pistas que a menudo parecían llevar a callejones sin salida. Ahora, al escuchar las palabras de Julián, tenía la confirmación que había estado buscando durante tanto tiempo. Julián, o más bien Alberto Marín, no solo era un testigo clave en el caso de corrupción que había destruido la vida de muchas personas, incluida la de su propia familia, sino también una víctima directa de un sistema podrido hasta la médula. Álvarez mantenía la mirada fija en Julián, reconociendo el peso que cargaba sobre sus hombros. Este hombre había sido un peón atrapado en el juego de poder de criminales disfrazados de empresarios. Sabía que lo que Julián había revelado no era más que el comienzo de algo mucho más grande. «Julián, o debería decir Alberto», comenzó Álvarez, su tono grave y firme, «tu testimonio sigue siendo crucial. La red de corrupción no ha desaparecido. De hecho, sigue operando y muchos de los hombres responsables de todo esto siguen libres. Algunos incluso han ganado más poder en estos años. Si decides testificar, podríamos acabar con todo esto de una vez por todas». El cansancio que pesaba sobre Julián era evidente. Su cuerpo parecía estar tan agotado como su mente, y en sus ojos se reflejaba el desgaste de años huyendo y escondiéndose. Cada palabra de Álvarez golpeaba como un recordatorio de que el pasado no podía ser enterrado para siempre. A pesar de todo, en lo más profundo de su ser, sabía que el inspector tenía razón. Este era el momento de enfrentarse a su historia, de poner fin a la persecución, aunque hacerlo significara sacrificar lo poco que le quedaba de vida. Con un suspiro profundo, Julián levantó la vista y su mirada se encontró con la de Álvarez. Hubo un largo silencio entre ambos, como si estuvieran midiendo el peso de las palabras que estaban a punto de pronunciarse. «Lo haré», dijo Julián finalmente, con una voz quebrada pero decidida. «Hablaré. Diré todo lo que sé, pero...» Hizo una pausa, consciente de la gravedad de lo que iba a decir a continuación. «Dudo que me quede mucho tiempo después de eso». Álvarez asintió en silencio, comprendiendo la magnitud de la decisión que Julián acababa de tomar. Sabía que el testimonio de Julián tenía el potencial de desatar una cadena de eventos que llevaría a una investigación masiva, tal vez incluso al colapso de la red de corrupción que había permanecido en las sombras durante tanto tiempo. Sin embargo, también entendía perfectamente que los enemigos de Julián, aquellos mismos empresarios corruptos y criminales, harían cualquier cosa para evitar que hablase. No se detendrían ante nada, y cada segundo que pasaba era más peligroso para él y para su familia. Justo en ese momento, el teléfono de Álvarez comenzó a sonar. El sonido rompió el pesado silencio que había envuelto la habitación, y todos miraron al inspector mientras contestaba la llamada.
A medida que escuchaba lo que se le decía al otro lado de la línea, su expresión se endureció. Sus labios se apretaron y sus ojos mostraron una creciente preocupación. La red de corrupción estaba moviendo sus fichas, respondiendo a la amenaza que representaba Julián. Al colgar el teléfono, Álvarez volvió su mirada hacia el grupo y con una voz baja pero llena de gravedad les informó de lo que acababa de descubrir. «Tienen conexiones dentro del sistema judicial y la policía», dijo tratando de mantener la calma. «No podemos confiar en nadie. Están moviendo rápido sus piezas. Julián debe ser trasladado a un lugar seguro de inmediato, pero va a ser extremadamente complicado. Nos están vigilando». Laura, que había estado escuchando cada palabra con creciente preocupación, sintió que su estómago se revolvía. La gravedad de la situación era evidente, y el temor que había estado guardando en su interior comenzó a desbordarse. Esto ya no era solo sobre Julián. Ahora todos estaban en peligro. Ella, Carlos, su familia. Escapar de las garras de la red de corrupción se sentía como una misión imposible. Sus enemigos no solo eran poderosos, sino que estaban infiltrados en las instituciones que se suponía debían protegerlos. El reloj seguía corriendo, y con cada minuto que pasaba, el riesgo aumentaba. El tiempo era un lujo que ya no tenían. Julián, debilitado por los años de huida y las cicatrices del pasado, mira a Carlos y Laura con resignación. Sabe que, aunque su testimonio pueda desmantelar la red de corrupción, su vida está al borde del colapso. En ese momento, Álvarez recibe una segunda llamada, y su rostro se pone pálido. Los enemigos de Julián están más cerca de lo que pensaban. «Tienen gente dentro del hospital», dice Álvarez. «Tenemos que salir de aquí ahora». El aire en el hospital era sofocante, lleno de tensión. Carlos, Laura, el inspector Álvarez y el doctor Ortega estaban de pie junto a la cama de Julián, mientras la noticia de que los enemigos de Julián tenían contactos dentro del hospital resonaba en sus cabezas. No había más tiempo. Sabían que los hombres que habían intentado silenciar a Julián harían cualquier cosa para lograrlo, y no dudarían en atacar de nuevo. «Tenemos que sacarlo de aquí, y rápido», dijo Álvarez con una urgencia que no trataba de disimular. «Pero movernos dentro del hospital podría ser peligroso. Si nos ven, estamos perdidos». Carlos miró a su padre, quien yacía en la cama, debilitado por los años de huida y la enfermedad. El sacrificio de Julián había sido inmenso, pero aún había algo que lo mantenía en pie: la voluntad de proteger a su hijo y a Laura. «Papá, tenemos que sacarte de aquí», dijo Carlos, su voz temblando. «No puedo perderte ahora». Julián miró a su hijo con los ojos llenos de una mezcla de amor y resignación. Sabía que su tiempo se acababa. Lo sentía en sus huesos, en cada respiración dolorosa que tomaba. Pero no podía permitir que Carlos y Laura se arriesgaran más por él. «Carlos», dijo Julián con voz entrecortada, «no puedo huir más, ya no tengo fuerzas, pero tú tienes que seguir adelante». «No», exclamó Carlos, su frustración brotando. «No me digas eso. Hay una manera de salir de esto, lo sé. Podemos sacarte de aquí». Julián le tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba y lo miró a los ojos. Este era el momento que había estado evitando durante toda su vida. El momento en que su hijo enfrentaría la realidad de su situación. «Carlos, he pasado mi vida huyendo de lo que hice, de lo que sabía. Pero no puedo seguir arrastrándote conmigo», dijo Julián con lágrimas en los ojos. «Lo que importa ahora es que tú y Laura estén a salvo». Laura, que había permanecido en silencio hasta ese momento, sintió que las palabras de Julián la atravesaban. Sabía que él tenía razón, pero no podía evitar sentir el dolor de esa verdad. Durante años había desconfiado de su suegro, pero ahora, en este momento final, entendía que todo lo que había hecho era por amor. «Pero si te dejamos aquí, ¿qué te va a pasar?», preguntó Laura, su voz quebrándose. «No podemos simplemente dejarte». Antes de que Julián pudiera responder, Álvarez se acercó al grupo con el rostro endurecido por la gravedad de la situación. «Tenemos que movernos ya», dijo, con una mirada fija en Julián. «No importa lo que decidan. Si nos quedamos aquí, todos estaremos en peligro». En ese momento, un ruido proveniente del pasillo exterior los interrumpió. Los hombres que buscaban a Julián estaban cerca. El sonido de pasos apresurados y murmullos bajos llenaba el ambiente.
Se estaban acercando rápidamente. Julián, con un esfuerzo monumental, se incorporó ligeramente en la cama. Sabía lo que debía hacer. «Escuchen, deben irse sin mí», dijo Julián mirando a Carlos y a Laura. «Esos hombres solo me buscan a mí. Si me quedo aquí, podré distraerlos lo suficiente para que ustedes dos escapen. Esto se acaba aquí». «No», protestó Carlos con lágrimas en los ojos. «No puedo dejarte solo. No después de todo lo que has hecho». Julián sonrió débilmente. «Hijo, esto es lo que siempre quise evitar», dijo, con la voz apenas audible. «Quise que tuvieras una vida sin miedo. No puedo huir más, pero tú sí. Es mi turno de protegerte a ti». Laura, que había estado luchando por mantener la calma, sintió una oleada de dolor y respeto hacia Julián. Él estaba dispuesto a sacrificarse para asegurarse de que ellos tuvieran una oportunidad de sobrevivir. Era el sacrificio final. «Carlos, tenemos que hacerlo», dijo Laura suavemente, tomando la mano de su esposo. «No podemos perder más tiempo». Álvarez miró a Julián, comprendiendo lo que el anciano estaba ofreciendo. Sabía que el sacrificio de Julián era lo único que les daría la oportunidad de escapar. «Lo que está diciendo tiene sentido, Carlos», añadió Álvarez con una mirada solemne. «Si intentamos sacarlo de aquí, todos corremos el riesgo de ser capturados o peor». Carlos, con el corazón roto, sabía que Julián tenía razón. Pero ¿cómo podía dejar a su padre sabiendo que era el final? Apretó la mano de Julián, dejando que las lágrimas cayeran sin contención. «Te quiero, papá», susurró Carlos. «Lo siento por todo». «No tienes nada de qué disculparte, hijo», respondió Julián sonriendo débilmente. «Siempre estaré contigo. Ahora ve y vive por los dos». El inspector Álvarez tomó la iniciativa y comenzó a guiar a Carlos y Laura hacia una salida trasera, mientras el doctor Ortega ayudaba a asegurarse de que pudieran salir sin ser vistos. Julián, quedándose solo en la habitación, cerró los ojos y respiró profundamente. Este era su último acto de amor y sacrificio. Mientras los pasos de los hombres se acercaban, Julián supo que no podría huir más, pero había logrado lo que había querido desde el principio: proteger a su familia. Horas más tarde, Carlos y Laura, a salvo en un lugar seguro gracias a la ayuda de Álvarez, se sentaron en silencio. El peso de lo que habían dejado atrás era insoportable. No sabían qué había sido de Julián, pero en el fondo de su corazón, Carlos comprendía que su padre había cumplido su última promesa. El sacrificio de Julián permitió que ellos pudieran escapar, y ahora, con la red de corrupción desmantelándose gracias al testimonio que dejó, la justicia finalmente comenzaba a hacerse. Días después, mientras Carlos y Laura intentaban reconstruir sus vidas, recibieron una carta del inspector Álvarez. En ella confirmaba que gracias a la información de Julián se había iniciado una serie de investigaciones que llevaban al arresto de varios de los empresarios y criminales que habían estado involucrados en la red de corrupción durante décadas. El sacrificio de Julián no había sido en vano. Su testimonio, aunque dado al final de su vida, había permitido que finalmente se hiciera justicia. Carlos, con lágrimas en los ojos, dejó la carta sobre la mesa y tomó la mano de Laura. «Papá finalmente descansará en paz», susurró. «Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo».